Hermanos, pues vamos a continuar la secuencia. Como congregación estamos aprendiendo a conocer al Dios bíblico. ¿Por qué? Porque es importante adorar al verdadero Dios. Ya hemos visto algunos aspectos de Dios y la semana pasada vimos dos de sus grandes cualidades y dos de sus principios fundamentales, que Él es invisible y que Él es soberano. Amén. Soberano, hermanos, no es que como el tema no lo trataba, es una de las facultades o de los atributos, como le llaman algunos, más grandes de Dios. Hoy queremos darle amplitud a esos atributos. Mire, la palabra atributo pues no es precisamente la correcta, porque aunque desde hace muchos años se enseñan atributos de Dios, porque atributo es algo que alguien puede desarrollar y Dios es Él, o sea, Él no tiene un atributo que alguien le dio, sino que Él es el atributo. Sí, por ejemplo, si decimos que Dios es todopoderoso, es porque Él es el todopoderoso, no es que se fue siendo poderoso, sino que siempre ha sido. Hay sinónimos de la palabra atributo, que puede ser, por ejemplo, las virtudes de Dios, o pueden ser las características de Dios. En la Biblia aparece virtudes, en nuestra Biblia Reina Valera aparece esa palabra virtudes. Hay dos tipos de atributos o de virtudes de Dios. Muchos los dividen en las partes moral de Dios y las partes exclusivas de Dios. Es decir, algunos de esos atributos o de esas virtudes las comparte con su creación. Un ejemplo, Dios es amor. Ya lo vamos a ir estudiando. Usted sabe amar. Es decir, que esa virtud de Dios la compartió con su creación. Pero Él es omnisciente, todo lo sabe. Usted no lo puede saber todo. Esa no la compartió con su creación. Lo dividen mucho, sobre todo, esto empezó cuando ya la Iglesia Católica como tal existía, en morales y exclusivos. En la historia del crecimiento del conocimiento bíblico, lo dividieron con dos palabras más correctas. Uno son los virtudes comunicables de Dios, es decir, que todos los podemos tener con Él, y las incomunicables, que son solo de Dios. Las virtudes comunicables son para entender mejor a Dios desde nuestro punto de vista humano. Y las incomunicables son para entender mejor en relación a quién es Él. ¿Sí entendió eso? Las incomunicables o exclusivas de Dios son para entender quién es ese Dios y usted no puede compararse con Él. Y las comunicables son, por medio de las virtudes que Él compartió con nosotros, entender a Dios mejor para saber quién es Él. Sería como un trabalenguas, pero espero que me esté entendiendo. ¿Sí? Parece trabalenguas, pero no lo es. De esa manera, el ser humano, primero vamos a estudiar las características o virtudes o atributos exclusivos de Dios. ¿Por qué tenemos que estudiar eso? Porque Dios nos lo dijo. ¿Dónde? Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Listos? Me fascina esta cita porque muchos la usan, pero no explican esta parte importante. Muchos le dicen, usted es el pueblo de Dios, y todo el mundo, amén, y hasta hay una canción que somos el pueblo de Dios, nacidos para... Y en este versículo hicieron una alabanza.
Pero ¿cuál es el mensaje importante del versículo? Vamos a leerlo. Verso 9 del capítulo 2 de primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿De dónde somos linaje escogido? Si yo no tengo sangre azul, decían los reyes, ¿no? Cuando engañaban al mundo que eran de sangre azul. Somos linaje escogido porque pertenecemos a Cristo. Su sangre preciosa que nos limpia de pecado nos da el linaje. ¿Sí entendió eso? Somos linaje escogido. Real sacerdocio. Se acabó el sacerdocio que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Ahora todos somos llamados a ser sacerdotes, a predicar su palabra y a enseñar su palabra. Nación santa. Hay una obligación del cristiano. Ir santificándose constantemente hasta buscar. La Biblia nos enseña la estatura perfecta, la estatura del varón perfecto. Somos santos, debemos santificarnos. Es toda nuestra vida y una batalla para ir cada vez siendo más santos. Ese es lo que está diciendo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto costó nuestra salvación? Pues ni más ni menos que la sangre del Cordero Santo de Cristo. Es un costo muy alto para que fuéramos salvos. Él nos adquirió. Recuerden que la palabra redentor o redención es que Él pagó el precio por nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó. Hermano, es un precio muy alto. Por eso debemos de valorar nuestra salvación. Me encanta este versículo. Está relleno de muchas cosas, pero voy a llegar a la parte que me interesa. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué te hizo sacerdote? ¿Para qué te adquirió a precio muy alto? ¿Con qué propósito eres de su linaje? Vea la segunda parte. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Para qué pagó todo eso Dios por ti? Porque ahora tú eres su vocero. Él es el rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero los voceros ahora somos nosotros, su pueblo. Nosotros llevamos la voz del Señor que sacamos de su palabra, no de tus sueños, no de tus pensamientos, no de tus ideas. Está la palabra escrita y esta es lo que nosotros vamos a predicar. Somos sus voceros. Somos los que llevamos al mundo a que conozcan al Dios que se supone que nosotros ya conocimos. Por eso es importante conocerlo. ¿Cómo va a ser vocero de Dios, de sus virtudes, de sus atributos, de sus características, si usted no la sabe? La pregunta que todo niño le dice luego un día al padre o a la madre. Bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Hay niños que preguntan eso, muy inteligentillos. Y si usted no conoce las características de Dios, los atributos de Dios, ¿cómo contesta eso? Hermanos, las herejías, muchas herejías nacen por el desconocimiento de los atributos de Dios. Si usted entiende que Él es Dios, usted no anda buscando pretextos para hacer cosas que a Él no le gustan. Las herejías nacen porque la ignorancia del cristiano de hoy inventan cosas en lugar de buscar la palabra. Somos voceros de su palabra. Y todo lo que vamos a estudiar de características están en la Biblia. Dios se reveló a través de la Escritura. Ese es el Dios que tenemos que conocer y al Dios que debemos de predicar, de enseñar y de adorar y de amar. Sí, amén, amén. Porque si usted no hace eso, está cometiendo los mismos errores que hoy en día se cometen. Ya los hemos mencionado. Hay gente que llena iglesias por el grupo de alabanza. Hay gente que llena iglesias por los milagros. Hay gente que llena iglesias porque les caen bien los pastores. Porque hay que pastor que tan lindo. Y no, hermano, nosotros buscamos llenar una congregación para que adore todo al Señor.
que ame al Señor, no a nosotros. Porque por consecuencia el que ama a Cristo, pues ama a los hermanos, ama al mundo, ama su creación, ¿o no? No es al revés. ¿Cuál es el error que se ha cometido a la falta del conocimiento del mensaje que está diciendo Pedro? Él nos adquirió para ir a pregonar, para ir a enseñar sus virtudes, pues que estamos haciendo un Dios humano. Queremos un Dios que se parezca a nosotros, cuando nosotros debemos de querer parecernos a Él. ¿Sí entendió la diferencia? Sí. Ahora hacemos a un Dios humano, un Dios que se equivoca, que se enoja, un Dios que si le ruego mucho como lo hace un niño chiquito, me va a dar lo que yo quiera. Un Dios que yo le puedo poner reglas, horario. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso hay que conocer sus atributos. Vea lo que dice Filipenses 1:6. Regrésese tantito para atrás, no está muy lejos, no se vaya muy lejos. Filipenses 1. Bueno, no vamos a leer este 6. El contexto usted se lo dejo de tarea. Dice, Pablo está dirigiéndose a Filipenses, a Filipos, a la iglesia de Filipos. Verso 6, estando persuadido de esto, Pablo está persuadido de ¿qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Pero ¿quién hace la obra entonces? Él. ¿Quién la va a perfeccionar? Él. Pero su obligación es aprender. Si no, ¿cómo va a irse perfeccionando? ¿Cómo usted va a ser una persona que entienda cuáles son sus limitantes? ¿Hasta qué punto usted puede decir algo a Dios? Y hasta qué punto le falta el respeto a Dios. Si Él es el que hace la obra, usted tiene que tener todo el respeto reverente y el temor reverente a Él. Porque Él es el que le llama, Él es el que lo trae, Él es el que le dio la salvación y Él es el que lo va perfeccionando hasta, dice ahí, hasta Jesucristo. Hermanos, mientras estemos en este mundo, tenemos que seguir aprendiendo. No se va a acabar. La Biblia ya la leí toda, pastor, pero conocerla. Toda tu vida vas a encontrar cosas nuevas que aprender. Toda tu vida. Si usted sigue y sigue metido en su palabra, revelación, iluminación constante de su palabra, no de otras cosas, es lo que Dios le va a dar. Y nunca se va a cansar de leerla. Ahorita vamos a ver cosas que a lo mejor usted ha leído, pero que a lo mejor no ha entendido. O que a lo mejor no lo ha leído, que todavía eso está peor. Hemos hablado de la importancia de la lectura bíblica. Hermano, ya no hay pretexto, ya usted puede poner hasta la Biblia audible. Yo no tengo tiempo de leerla, pues póngase a oírla. Bájesela y óigala. Ya no hay pretexto. El Señor es increíble cuando usted se llena de Él. Yo preparé el sermón según ayer y 2, 3 veces me levantó yo en la madrugada porque me llegaba, le falta esto. Y me paraba a las 2 de la mañana, me ponía a leer y le agregaba. Me iba a dormir a las 4, otra vez me paraba, le falta esto. O sea, Él nunca te deja de guiar. Él es el que hace la obra. Usted debe tener comunión para estar atento cuando Él le habla. Y no es que yo sea especial, no, mi hermano, no. Porque estás conectado, preocupado por el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Y el que hace la obra, te dice, te guía, te recuerda. El que le quita la tentación, porque le recuerda su palabra, es Él, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, para conocer ese Dios, las primeras cualidades que vamos a ver de Él
sus primeras características, sus primeros atributos son 3 de los más importantes. Ahí vamos a ver todos los que son de la parte no comunicable o exclusivos de Dios. El primero que vamos a ver hoy, porque no nos va a alcanzar para ver más que uno, así de grande es lo que Él dejó de su palabra. Vamos a ver el primer gran atributo de Dios. No, hermano, no puse un orden, No crea que este es el más importante, no. Todos los atributos son importantes. Todos los atributos no comunicables o exclusivos de Dios son importantes porque es Él. Pero no podemos poner un orden porque todos son Él mismo. Pero para tratar de darle un principio, pues tenemos que poner uno arriba. El primero que pusimos, el primero que el Señor nos puso en nuestro corazón predicar es la omnisciencia. Ahí ponga el que anota, primer atributo. No ponga primero de que es el primero, sino atributo, omnisciencia. A Dios se le conoce como el Dios omnisciente. Nadie puede tener ese atributo, solo Dios. Nadie puede tener esa virtud, solo Dios. Y vamos a ver por qué solo Él. Bien, donde dice, si ustedes busquen en el latín de dónde sale esa palabra, viene de una palabra latina que es omnis, que significa todo, y ciencia o scientia, que significa ciencia, pues es de latín. Omnisciente, en otras palabras, es el que todo lo sabe. Eso es omnisciencia. Nada se esconde de Él. Todo lo sabe. Y ahí es donde debemos de reflexionar nosotros. Él sabía que usted iba a venir a sus pies y, hermano, siéntase privilegiado. Vamos a leer entonces, para empezar, con la omnisciencia de Dios. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento primero. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en Primera de Reyes, capítulo 8? ¿Sí se acuerda? ¿No se acuerda, verdad? Dice, no se vale, pastor, usted lo leyó anoche. Primera de Reyes, capítulo 8, habla de cuando de cuando el rey David le dice a Salomón. Ya llegó a Primera de Reyes, capítulo 8. Ya le dije el versículo. No. Verso 9. Primera de Reyes 39. Ay, yo ando bien loco yo ahora. 8:39. Salomón hizo el templo y Salomón le comenta en una oración muy hermosa a Dios cuando dedica el templo. ¿Listos? Amén. Verso 39. Bueno, le vamos a leer el 38 porque si no, no va a entender el 39. Primera de Reyes 8, 38 y 39. ¿Listo? Toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Eso es omnisciencia. Esta parte tiene 2 enseñanzas. Lo voy a tener que decir porque ya lo leyó y ni modo de dejarlo ahí. Lo que estamos buscando es la parte final. Él conoce el corazón de todos los hombres. A Dios tú no lo haces tonto, tú no le puedes mentir, porque Él todo lo sabe. Eso es omnisciencia. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que dice. Por eso cuando alguien dice, yo amo al Señor, cuidado, porque si no lo dice. Miren, mi hermano,
Yo les he dicho en muchas congregaciones cuando me invitan a predicar, que ya casi no lo hacen ya, ¿no? Pero cuidado con la alabanza, porque a veces cantas cosas que no sientes, y a Él no le agrada eso. Si tú le dices, el Señor es mi rey y mi todo, cantando, pero en tu corazón no es tu rey y tu todo, en lugar de alabarlo, lo estás ofendiendo. ¿Sí entendió eso? Por eso es tan peligroso las alabanzas cuando la persona no lo siente. Por eso hay que saber qué alabanzas poner. ¿Realmente es tu Señor y tu todo? Porque si tú le cantas a Dios eso, estás poniendo un compromiso delante de Él. Y si no lo cumples, dice la palabra de Dios que hay cuidado de aquel que no cumple su voto con el Señor. Cántele con conciencia. Es lo que Él dice ahí. Esa es la primera enseñanza y la que estamos en el contexto de lo que estamos aprendiendo. Pero hay otra enseñanza. Salomón hizo un templo. Dios dejó todo por medio de su padre, el rey David. El rey David le dejó hasta los planos del templo. Usted puede leerlo ahí, antes. Y en ese contexto, él le dice a Dios en su oración que todo aquel que le buscara en el templo, que él escuchara. ¿Sí se fijó? ¿Lo leemos de nuevo? Todo aquel, verso 39, ya se me dio vuelta esto. 38. Tú oirás en los cielos, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa, o sea, pensando en el templo, cuando el pueblo judío se inclinaba hacia el lugar donde estaba su templo, aunque no estuviera en el templo, cuando oraban. Por eso Daniel se hincaba a orar varias veces yendo hacia donde está el templo, para que recordando lo que Salomón había dicho. Hoy en día el templo es destruido, ya no está. Pero hoy en día, ¿cuál es el templo? Amén. La enseñanza, la sombra de ese templo era lo que iba a venir. Esa es la enseñanza 2. Cuando usted inclina sus rodillas, está en el templo de Dios, de su cuerpo, y el Señor escucha su oración. ¿Se dio cuenta qué hermoso? Amén. Ya no es un lugar, es usted. Cuando usted dobla sus rodillas en señal de respeto y se pone en oración, se cumple esto que aquí dice. Porque Él ve su corazón contrito y humillado. Esa es la segunda enseñanza. Sombra de lo que hoy es el templo, nuestros cuerpos. Por eso hay que cuidarlos. Bueno, siguiendo con el programa, es que eso viene ahí de pilón. Vayamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, ya leímos Primera de Reyes, ahora vamos a Crónicas, que está después de Reyes. Primera de Crónicas 28. No se va a ir hasta la segunda. Primera de Crónicas 28. Ahora es David. Aquí fue antes de hacer el templo. Al rey David, el Señor le prohíbe construir su templo. ¿Sí recuerdan por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre como guerrero. Y el rey David le dice al Señor, por medio del profeta, que quien iba a construir su templo iba a ser su descendiente. El que acabamos de leer atrás. Salomón. Pero antes de que él le diera los planos, que aquí viene en este capítulo, al rey Salomón le dice el rey David a su hijo estas palabras. No dije el verso 28:9. ¿Listo?
Vea lo que le dice el rey David a Salomón, que perfectamente es Dios hablándole a usted. Vamos a poner tu nombre. Cuando dice Salomón, ponga su nombre. En su mente, no vaya a rayarme la Biblia. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. A Dios no se le obedece porque puñero, ni porque te obliga, todo es por voluntad propia. Voluntario. Porque Jehová, oiga esto, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscaras, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará. ¿Para cuándo? Siempre. Hermano, ¿no le da miedo eso? ¿Ya ve por qué hay que tener un temor reverente a él? Si a él no lo haces tonto, es lo que está diciendo ahí. Cuando tú lo busques, tiene que ser de tu voluntad, porque él escudriña los corazones y entiende el intento de tu corazón. Por eso lo que les decía de la alabanza. Si tú vas a cantar el Señor es mi rey, mi todo, es porque realmente lo vas a hacer. Y pongo ese ejemplo como hay muchos, hermano. Usted no puede cantar una alabanza que su corazón, porque él ve el corazón. Entregue su corazón completo al Señor, no es a medias. A él no le gusta ser el segundo lugar, ya no digamos el tercero o cuarto. Él es el primero en tu corazón. Es tu prioridad, Dios. Ese es el Dios omnisciente. Él escudriña, Él ve cualquier cosa que en tu corazón queda, que todavía le impide ser el primero en tu vida. Por eso nuestra oración siempre tiene que ser con mucha reverencia. Señor, quita de mí cualquier raíz de amargura, cualquier tristeza, rencor, dolor que esté estorbando para amarte más. Uno tiene que orar clamando, porque el que puede ayudarte a cambiar es Él. ¿Quién más? Ese es el Dios de la Biblia. Cuidado. Ve que el que conoce al Señor le piensa 2 veces para hacer algo. Es un Dios grande. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías está delante de Salmos y de Cantares y antes de Jeremías. Por si no se acuerdan, ¿verdad? Isaías 40. Vamos a leer el verso 21. Si usted lee lo anterior del capítulo 40, habla del idólatra que hace un pedazo de palo y que talla y que, ya sabe, la idolatría. Si usted lee el versículo 12 al 18. Pero vamos a leer el versículo 21. ¿Listo? No sabéis, o sea, vamos a leer el 20. Pues. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. O sea, el que está equivocado hace un ídolo. Pero ese que está equivocado se le olvidó algo. Y aquí no lo recuerda. No sabéis, verso 21, no habéis oído. Son preguntas, hermanos. Son preguntas. El pueblo de Israel sabía, porque el niño a los 5 años se aprendía la Torá. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. Otra pregunta. No habéis enseñado desde que la tierra se fundó. O sea, todo eso ustedes ya lo saben, pero ¿por qué lo dejaron de hacer? ¿Qué cosa? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, así nos ve Dios.
¿Sabe lo que es una langosta, verdad? Un chapulincito. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Imagínense el poder. Él puede decirle al cielo así como una cortina: oh, ya no me estorbas, yo lo quito. ¡Qué poder! No estamos hablando de la omnipotencia, pero ahí habla de eso. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Nada en este mundo es como Él. No hay nada con lo que usted pueda comparar a Dios. ¿Y sabe qué está pasando? Que el hombre se está comparando con Él. Hoy en la mañana me mandaron un video una hermana. Me dolió mucho. De un tipo que le dio cáncer y hace toda una historia y es conferencista. Y él dice que de allá y hizo y deshizo y anduvo en el mundo entero, viajó, se hizo famoso, ganó no sé qué tantas cosas y volvió el cáncer otra vez a sus 24 años, 20 tantos años. Y ahora dice: ahora voy a tratar de alcanzar al mundo. Ahora, en estos últimos, ya sé que ahora sí voy a morir porque ya veo que el cáncer ahora sí es terminal. Voy a hacer la lucha para alcanzar a más gente. Ahora voy a entregar mi vida para Dios y que el mundo vea. Pero él habla de éxito, de campeones. ¿Está hablando de Dios? Ese es el humanismo de hoy. Que todo el mundo habla de éxito, de triunfos personales, humanos, y se olvidan que nada tendría sin Dios. Vea lo que está diciendo ahí. ¿A qué me puedes hacer semejante? No hay nada que tú puedas ver o sentir que se compare conmigo. Nada. Verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca, fíjese, y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él sabe el nombre de cada estrella del cielo, de cada ángel del cielo. Él sabe todo perfectamente. Él sabe quién es usted. Él sabe qué nombre le va a dar a usted. Él conoce todo. Nosotros se nos olvidan los nombres de nuestros hijos. Yo me la paso diciendo a este Ángel, luego a mis hijos, y luego le digo Tony al otro, y luego a mi hijo Humberto le digo Héctor, y a Héctor le ando diciendo Humberto, y así anda uno vuelto loco. Y el Señor no, hermano, Él tiene omnisciencia, Él no se olvida nada, Él todo lo sabe. Ese es el Dios al que usted debe de conocer y adorar. 27. ¿Por qué dice Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, que es a donde yo quería llegar, no hay quien lo alcance. ¿Quieres entender a Dios de verdad? No puedes. Podemos conocerlo, que es lo que estamos tratando de hacer, pero entenderlo. Hermano, ¿por qué me tendrá el Señor así? ¿Cuántos he ido? ¿Cuántas falsas enseñanzas? Venga al Señor, que Él resolverá todos tus problemas. ¿Eso dice la Biblia? Esa es la manera de evangelizar. Campañas de sanidades, milagros, vengan a que Dios va a sanar tu enfermedad. ¿La Biblia promete eso? No, hermano. No. La Biblia promete vida eterna al que cree en Jesucristo.
Y lo que le tienes que enseñar a la gente es el evangelio para que se salve. Claro que es un Dios de milagros. ¿Quién lo duda? Si Él es el Todopoderoso. ¿Quién lo duda? Nadie. Pero es cuando Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere. ¿Por qué predican un Dios a conveniencia del hombre? ¿Por qué no enseñan esta parte tan hermosa? Claro que Él da fuerzas al cansado. Lo dice el verso 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, aquí viene el pero. Verso 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿A quién le da nuevas fuerzas? ¿A todos? Al que espera en Él. Al que confía en Él. El Señor te da fuerzas. A veces es necesario para soportar la enfermedad. Él no te la quiere quitar. Él te va a dar fuerzas para soportarla. A veces Él te viene una situación económica difícil, pero Él te da la fuerza para soportarlo si estás esperando en Él. Eso nos recuerda a Filipenses y la promesa de la paz que Jesucristo dijo que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿No es lo mismo? Él no promete librarte de todo, pero sí promete estar contigo en todo. Ese es el Dios verdadero. ¿Que Él puede hacerlo? Sí, sí puede. Pero a veces Él quiere que pases por algo para llevarte a otro nivel de fe. Para que aprendas a amarlo por lo que Él es. ¿Cuántos de nosotros nunca hubieran volteado a verlo si no hubiéramos tenido problemas? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera lo conoceríamos hoy? Entonces Él usa las cosas para su gloria, no para la nuestra. Para que crezcas en Él y para Él. Ese es el Dios bíblico que tiene todo entendimiento y no hay quien lo alcance. Hermoso es la palabra del Señor por donde usted la vea. Ahí mismo en Isaías, vamos al capítulo 46. Capítulo 46, ahí mismo en Isaías. Isaías 46. Vamos a leer el verso 9. Nuevamente nos recuerda Isaías lo que acabamos de ver allá atrás. ¿Listos? Vamos a leer el 9 y el 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Hermanos, ¿sabe para qué Dios puso tanta historia en la Biblia? Para que usted sepa que Él ha existido y ha sido el mismo desde ayer, hoy y siempre. Por eso Dios nos dejó un legado histórico de todo lo que ha hecho. Hermano, hace rato estábamos oyendo en la mañana una predicación y me quedé con mi mente de la época de Lot. Y me quedé pensando de verdad, ¿cómo es posible todo lo que le pasó a Lot? Todos los milagros que vio Lot. Habló con ángeles. Le perdonó la vida, lo sacó de Sodoma el Señor, ¿sí o no? Vio a su mujer hacerse estatua de sal. Vio el poder de Dios. Y aún así, no entendió. Entonces, no es el milagro lo que cambia a la gente. No es lo que sientes. Ay, debo de sentir al Señor. Es que si no siento al Señor, no estoy con Él. En ese fuego, quiero sentir su fuego. No, mi hermano, eso no es lo que debes de buscar. Porque eso no te cambia ni te transforma. Lo que cambia y transforma es su palabra. Porque es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo.
Lo que cambia y transforma y te hace ver al Dios verdadero es conocerlo por medio de su palabra, para que usted sea un verdadero hijo de Él. No es la emoción, no es lo que sucede. Yo he visto gente que ha recibido milagros maravillosos y no cambian. Son exactamente iguales. O hasta peor. Y he visto gente que dice que siente el fuego, y sale de la iglesia y le recuerda el 10 de mayo a su hijo. Hermano, no es así. El Dios reverente, el Dios que usted conoce a través de su palabra, le hace saber que lo que es incorrecto y cambia. Si no cambia y no nace de nuevo, no verá a Dios. Nunca lo va a ver. Él mismo lo dice, por medio de su maravilloso Hijo y Dios Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser nueva criatura. Y solo se logra con Él. Por eso, de veras da tristeza y dolor que Dios deja toda una palabra para que lo conozcas y no lo conoces porque nunca la leen. Porque no les interesa. Porque ellos quieren al Dios humano que ya formaron en sus corazones. Y no al Dios verdadero. Al Dios cómodo. Al Dios que hace lo que digo, no lo que no me someto a Él. Verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo aunque aún no era hecho. Que digo mi consejo permaneceré y haré que todo. ¿Quién le impide a Dios hacer algo? Él es el omnisciente. Él conoce, dice ahí, lo por venir. Para el futuro ya es historia. Él ya sabe lo que va a pasar. Él tiene el plan trazadito hasta la segunda venida. Hermano, siéntase feliz. Usted estaba dentro de ese plan. Gloria a Dios. Usted estaba dentro de sus planes. Desde antes de la concepción de su madre en su vientre, usted ya lo tenía el Señor. ¡Listo! ¿No es hermoso? Sí. Pero hay que conocerlo para obedecerle correctamente. Hay que saber quién es para temerle con reverencia. Ese Dios es omnisciente. Él conoce hasta lo porvenir. Ahora vamos a los salmos, que también nos dan gloria al Señor. Salmo 44. La Biblia toda está llena del Señor, hermanos. Es algo maravilloso, de verdad. Yo, cada vez que el Señor me pone a estudiar y veo, solo me queda decir gracias. Salmo 44, verso 20. ¿Listo? Dice la palabra del Señor en Salmo 44, verso 20. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Claro que sí. Si usted se olvida del Dios verdadero y empieza a adorar al Dios que inventamos o al Dios que le predicaron que no está conforme a la Escritura, Dios le va a demandar. Porque Él conoce los secretos del corazón. El Dios es omnisciente. Él le demanda porque Él sabe que en ti no está Él. Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ¿a qué Señor está sirviendo? ¿A qué Señor le dice Señor? Acuérdense que ese pasaje nos habla de una persona que hacía milagros, de una persona que profetizaba, de una persona que echaba fuera demonios. Parecería un perfecto cristiano. Pero ¿a qué corazón tenía? ¿En dónde estaba su corazón? No estaba en él. Estaba en los milagros.
estaba en lo que hacía. Nunca le perteneció a Dios. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y es triste ver personas que guían a los cristianos a que se vayan por ese camino que los está llevando al infierno. Pastores que le dicen a los hermanos con un afán de que se queden, con un afán, no sé, de manipularles. Tú tienes un don, tú tienes el don de profecía, y se la creen y ahí andan profetizando hasta lo que se inventan. O tú tienes el don de sanidad y a donde quiera quieren ir a orar por los enfermos. Hermanos, si tienes el don de sanidad, vete al hospital y demuéstralo. ¿O no? No es así, porque crees un Dios diferente al de la Biblia. No es así. Ya no hay profetas como del Antiguo Testamento. La Biblia nos dice por medio de Jesucristo que el último fue Juan. ¿Por qué quieren más? ¿Qué quiere? El ego del hombre, que nos aleja del Dios bíblico. Por eso Él dice ahí, Él no te juzgará, no te demandará, Él conoce tu corazón. A Él no lo haces tonto. El verdadero cristiano, dice el verso 22, que después en Romanos lo rectifica, porque por causa de ti. Fíjese, el verdadero cristiano no es el milagroso, no es el que anda haciendo profecías. El verdadero cristiano es por causa de ti, nos matan cada día, somos contados como ovejas para matadero. El verdadero cristiano padece por causa del nombre del Señor. No nos quieren, ni nos van a querer, porque no les gusta que prediquemos al Dios de la Biblia. Por eso la congregación no cree que va a ser muy gigantesca. No importa. Si el Señor tuvo 12 discípulos, yo no sé cuántos puedo aspirar que Él haga aquí. Ese es el Dios que hay que predicar. Y aunque el mundo nos rechace, eso nos mandó el Señor a hacer. Lo leímos en 1 de Pedro. El Dios omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo escudriña. Vamos al Salmo 139. Aquí vienen las dos partes de Dios, pero vamos a ver solamente la parte de la omnisciencia. Yo me imagino al rey David lleno del Espíritu Santo cuando escribió esto y después lo leyó en la torre. Eso me pega. A todos nos pega esto, hermano. Es tremendo. A veces cuando yo me escucho las predicaciones, yo mismo me digo, ay, Señor, qué pedradotas me estás tirando. Porque Dios es así. Verso 39. Digo, verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Oyó eso? Por eso digo que a todos nos pega. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Él sabe cuando sale, a dónde sale, con quién sale, cómo se va. Y Él sabe cuando regresa y descansa, a qué descansa. Hermano, hoy en día, ya que podemos ver en la tele, el Señor ahí ya no sabe lo que ver. Ya cuando decimos vamos a ver algo bueno, híjole, pues tiene usted que conseguirlo en otro lado, porque en la tele ya es muy difícil. Ya es mejor uno poner predicaciones o películas que edifiquen a nuestros hijos, porque ya todas las caricaturas son un relajo. Es muy difícil. Por eso dice, Él está viéndote. Ya todas las películas son sensuales. Usted renta una película o consigue una película de esas de Hollywood, todas ya tienen, no, si no sale un desnudo, no es película de Hollywood. Ya todas las caricaturas les quieren meter LGTBI, los de Disney, los de Netflix. O sea, ¿ya qué hacemos como padres? Pues tenemos que estar muy atentos. Pero Él dice, Él conoce mi levantar, ¿a dónde vas?
¿Con quién andas? Esos que creen que engañan a la mujer, pues sí, pero a Dios no lo engaña. Esos que creen que, yo no tomo refresco, pero en la calle se echan sus cocotas. No, hermano, a él no lo engañas. A él no lo engañas, al Señor no lo engañas, no le mientas. Mejor arrepiéntete. ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? Él no es que, no, pues el Señor aquí no me ve, hermano, él aunque no, según tú no te veas, si te ves es otra cualidad, vamos a ver después. Pero él estando allá, oye, tus pensamientos. ¿Cómo será la grandeza de la omnisciencia de Dios que puede escuchar a 7,000 millones de humanos y a todos saber qué están diciendo? ¿Cuán grande será su capacidad? Aquí nos ponemos a orar en voz alta y nos hacemos bolas todos. Por eso es mejor orar en silencio, porque luego empezamos ¡ay! Nadie se entiende. ¿Sí, no? ¿No le ha pasado que hay iglesias que parecen pericos y todo el mundo y no te concentras? No te concentras. La oración íntima es la poderosa. Inclusive te concentras, ¿verdad? Sí, porque si no, cuidado. Verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, me gusta esta, no está la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, tú la sabes toda. Aunque usted no la diga, ya la pensó y el Señor la supo. No la oyó su esposa, su amigo, su hermano, su pastor, pero Dios sí. En el momento que usted la pensó, Él escuchó, aunque no salga de su boca. Está como cuando estamos frente a alguien que nos cae mal. Ay, cómo me cae gordo este. Acá por dentro estás pensando. Pero el Señor está oyéndote. El otro tú aquí, bien hipócrita uno, ¿no? Me decía un amigo, ay, cuánta hipocresía hay en las congregaciones en las que no son del Señor, tal vez en las del Señor no hay. Porque nos hablamos de frente por amor a Él. Ya les he dicho, la palabra es clara. ¿Tienes algo contra tu hermano? Él pecó contra ti. Habla con él y gánalo de nuevo para Cristo. No dice la Biblia eso. No dice quédate calladote y por dentro júzgalo y critícalo y tu corazón empieza a llenarse de rencor y cuando a la primera oportunidad palo le da. No, eso no dice. Sana, corrige, pide perdón. Se oye loco, pero hasta decirle, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme. ¿De qué? Es que me caía gordo. Hermano, es válido para estar bien con Dios y con el hermano. Pero también el otro tiene que saber perdonar porque es hijo de Dios o no. ¿Cuántas veces se tiene que perdonar, hermanos? ¿Quién se acuerda? 7 veces 7. ¿Eh? 70 veces. 7. O sea, 70 veces 7. O sea, ¿cuántas? Siempre. Eso significa 70 veces 7. Todo el tiempo. No se vale decir no. Duro, ¿no? Ese es el Dios omnisciente de la Biblia, el que te conoce tu caminar, tu sentar, tu parar, tu salida, tu entrada, el que oye tu pensamiento antes de que salga siquiera por tu boca. Ese es el Dios omnisciente. Por eso debemos tener cuidado hasta que piensas. Y si lo pensaste, pedir perdón. Ay, Señor, se me salió. Perdóname, ayúdame no a volverlo a pensar. ¿No? Mándenle un telegrama cada vez que meta la pata. Estamos en la carne y somos débiles. Pero hay que pedir perdón inmediatamente. ¿A qué se va a esperar? ¿A qué? ¿A que el rencor crezca? No, mi hermano, hay que limpiarnos. Hay que vivir felices en Cristo Jesús. Ahora vamos al último capítulo. Bueno, no la última palabra, pero sí el último de aquí del Salmo 147. Salmo 147, ya casi acabamos, hermano, faltan 2 horas. Salmo 147. ¿Listos? Amén. Vamos a leer el verso 4. Es una hermosa palabra. ¿Listos? Amén. Él cuenta, es lo mismo ratificando lo que ya leímos en Isaías. Él cuenta
el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento, esta es la parte que quería que oyera, es infinito. Es infinito. Pues que no se acaba. Hermano, ¿cómo vamos a entender a Dios si su conocimiento es infinito? O sea, no hay manera, mi hermano, que nuestro conocimiento finito, porque nosotros sí tenemos fin, entienda a alguien infinito. Pero sí podemos entender entonces por qué los planes de Dios no son como los nuestros. Porque su conocimiento es infinito. Él sabe lo que necesita, sea dolor, sea tragedia, sea situaciones difíciles, sea economía, sea abundancia. Él sabe, Él conoce, él sabe hasta qué punto. Es triste ver hermanos que no entienden eso. Quieren salir y le ruegan a Dios que los saque, sobre todo las cuestiones del dinero. Iglesias que están preocupadas por construir templos y ya acaban el templo y ahora quieren aire acondicionado. Y ponen aire acondicionado y ahora quieren sillones así como de estos de cojincito. Y o sea, ¿qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo de qué o qué? Si hasta debajo de un árbol predicas. Por eso hay que admirar a los que salen a la China y a la India. Hermano, eso sí sufre. Eso sí batalla. Y muchos han sido muertos por el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros aquí queremos todas las comodidades. Hace poquito vimos un video con mi esposa que llegaron a China una caja de Biblias, hermano, porque no tienen Biblias en chino. Entonces, algún hermoso hermano de por allá de Estados Unidos consiguió traducciones en chino y mandó una caja. Usted hubiera visto a los chinitos con qué amor agarraban su Biblia. Ahí está el video en YouTube. Hombre, hermano, con un amor. Felices porque tenían la palabra de Dios por fin a su alcance. Aquí las tenemos y a veces ni las tocamos en toda la semana. Le voy a poner el tenedor como una vez lo hicieron en otro pasaje, se lo platiqué. Hermano, es hermoso ver cuando alguien entiende quién es Dios y quiere aprender de Él. Hay que meterse, hay que llenarse todos los días, porque en cuanto te descuides, también aquel está trabajando y puede dañar tu vida. No podemos estar con el Señor, es 24, ¿cómo dice? 24/7 es todos los días, no hay vacaciones, hermanos, no las hay. Esa es la verdad. Vamos al Nuevo Testamento, porque no solo el Viejo Testamento nos habla de esa maravilla y hermosa palabra del Señor. Vamos a Mateo, vamos a la palabra del Señor en Jesucristo. El Evangelio, cuando el Señor habla, ponga atención. Bueno, siempre habla, ¿verdad? Pero Mateo 10. Verso 28. Bueno, desde el 26. Ya deje de decir eso. Debemos leer desde el 26, hermano. Hermana. ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. No hay manera, mi hermano, hay un dicho muy mexicano. La mentira llega, la mentira dura hasta que la verdad aparece. Bueno, eso es bíblico, pero de esta manera. Todo es manifestado delante de Él. Nada es sin manifestarse. Dios no permite el engaño toda la vida. Verso 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz.
y lo que os ha oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, lo que has aprendido, dilo, no te lo guardes. Por eso hay gente que no entiende que si una cosa vemos mal, hay que decirla, hermano, en lo privado primero, pero hay que decírnoslo. Hay que ayudar a que la gente no caiga en las tinieblas. Verso 28. Y esta palabra el Señor Jesucristo la dice de una manera que de veras debemos de temer. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede hacer eso? Dios, nuestro Señor. Mucha gente predicó ese versículo más de muchos años. Yo lo llegué a oír. Creía que era el diablo el que estaba ahí. Témele al diablo porque él va a destruir. No, el diablo ¿qué te hace? Nada, si Dios no se lo permite. Nada. El que destruye el alma y el cuerpo y lo manda al infierno es Dios. El temor es hacia Él. ¿Por qué le tienen miedo al diablo? Porque hay congregaciones que se la pasan peleando con Satanás. Porque hay congregaciones que le quieren arrebatar a Satanás. Satanás no es nada. Fue derrotado en la cruz. Témale a Dios. Porque el temor a Dios es lo que lo va a hacer caminar conforme a su voluntad. El temor a Dios es lo que te va a hacer entender que Él sabe todo y que tú no puedes esconderte de Él. Él ese te puede condenar tu alma. Si tú no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a irte al infierno. No hay otra. Porque ya lo escuchaste de Él. Porque ya te hablaron de Él y tú lo rechazaste. Entonces el que está en Cristo debe tener esa confianza de salvación, pero también debe de preocuparse. Porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Teme a Dios. Verso 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pero aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más vale vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Usted se preocupa por las cosas del mundo cuando ni los pájaros se preocupan. No vale nada para nosotros una golondrina que anda haciendo nidos. Yo he visto cómo los matan hasta los niños. No valen. Porque esa palabra pajarillos, si se va al griego, es como golondrinas. Pajaritos pequeños. Pero Dios, aún a esos, dice ahí, no caen si Dios no lo permite, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué te preocupas, hijo de Dios? ¿Tú de qué te preocupas? Tú vales más. Y es tan grande el conocimiento de Dios de ti que sabe hasta cuántos cabellos tienes. Imagínense. Yo quisiera ver que un día se pusiera a contarlos, los de su hijo. Conmigo es fácil. Tengo menos. Pero a ver, cuéntele al niño cuántos tiene. Bueno, yo creo que ni a una tercera parte cuando pierde la cuenta. Y él sabe cuántos tiene cada uno de nosotros. Él lo sabe. A Él nada se le esconde, porque Él es el Dios omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Y vamos a leer una promesa, pero también una sentencia. Verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está hablando Jesucristo. ¿Usted dice creer en Jesucristo? Tiene que pregonarlo al mundo. Y no es decir soy cristiano, porque eso ya se devaluó, mi hermano. No, yo creo en Jesucristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Y cuando alguien le diga, entonces si yo voy a Cristo, todo se va a solucionar. No, pero te garantizo que Él te puede perdonar todos tus pecados.
si te arrepientes. Eso es predicar el evangelio. No es jalar a la gente con engaños. No es hacer una campaña y regalar despensas. No, eso se debe de ser porque te nació después de que eres salvo. No para jalar a gente. No es poner un montón de música para que la iglesia se llene de músicos que ni conocen el evangelio. Hermano, hasta para ser músico tiene que saber Biblia. ¿O no? Yo quisiera un día hacer un censo cuántos músicos siquiera se saben los atributos de Dios. Sería bueno llevar un examen a todos los músicos de la iglesia. Me corren, ¿qué me van a dejar? Ese es un sueño que Dios dirá. Vayamos ahora mismos buscando Hebreos 4, hermanos, Hebreos 4, 13. Hebreos 4, 13. Estoy poniendo los versículos porque hay muchísimos, hermanos. Puse un pequeño extracto. Pero hay versículos donde usted lea a Jesucristo, cómo ya sabía lo que iba a pensar, lo que estaba pensando el otro, ¿se acuerdan? Cuando estaba con la mujer que le lavaba los pies, el otro estaba pensando si supiera y Dios le sabía lo que estaba pensando. Hay muchos versículos de la vida de Cristo, pero como sé que ustedes leen la Biblia, los van a encontrar, no se los voy a decir. Por eso nomás saqué este. Pero usted puede buscar tantas veces que Jesús demostró cómo Él sabía todo, ¿cierto? Ahora vamos a Hebreos, les dije. Hebreos capítulo 4. Vamos al verso 12. Hebreos 4, verso 12. Está hermoso todo esto, hermoso. Y aquí viene lo que ya estaba diciendo hace ratito, pero tengo que leerlo en la palabra. Hebreos 4, verso 12. ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ven por qué es tan importante leer la Biblia? Porque lo que va a hacer que tú cambies es esa palabra que penetra y que te hace ver tus errores, que te hace ver tu pecado, que te hace ver que estás mal, que te hace ver que eso que te enseñaron no era Biblia. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que es Biblia, porque esa palabra penetra. Por eso cuando uno ora le dice: Señor, que tu palabra se quede, que caiga en buena tierra, así como penetró, que encuentre buena tierra para que germine y dé fruto. Como el mismo Señor nos enseñó en la parábola del sembrador. ¿Cierto? Pero ahí está la cita más importante. Vamos a leer la 13. Listo, hermano. Póngase aquí con el oído muy atento. Y no hay cosa creada, oiga bien, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermano, delante de Él todo está desnudo, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Él es omnisciente. Está diciendo ahí, y no hay cosa creada. ¿Todo es creado por Él o no? Entonces, nada en el universo, nada en este mundo, nada en ningún lugar que pueda usted esconderse está fuera de la omnisciencia de Dios. Wow. Si usted estudiara un poco de astrología, yo me acuerdo de la escuela, cuando nos enseñan la Vía Láctea, y cuando nos enseñan que hay un montón de estrellas en todo el universo, y cómo convergen entre sí sin chocar unas con otras, dices: wow, qué grande es Dios. Si con el puro sistema solar, sí sabía que antes se creía que la Tierra giraba alrededor del Sol en una forma circular, y ahora se sabe que no, que es de una forma elíptica. Y todos los planetas giran así, y nunca chocan entre sí. ¿Qué tan perfecto es Dios? La luna está en el lugar exacto, en la distancia exacta, para evitar las mareas de los mares. ¿Qué tan perfecto es Dios? Si pones una luna más grande, afecta. Si pusieras una luna más chiquita, afecta. Pero está exacta. Ese es el Dios
Dios todo lo sabe y sus cálculos son perfectos. Su voluntad es perfecta y su conocimiento infinito. Qué hermoso es leer eso. Vamos a cerrar con Primera de Juan. Ahí vamos a terminar la omnisciencia. Repito, hay muchos versículos. Usted tiene que buscarlos, mi hermano. Aquí estamos leyendo algunos de los más hermosos. Primera de Juan. ¿Sí saben dónde está Primera de Juan, verdad? Está antes de la segunda, digo, por si no saben, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3. Verso 18. Aquí nos va a hablar Dios con amor. ¿Listos? Vamos a leer el 18 en adelante. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué, sino de hecho y en verdad. ¿Ve lo que le decía del peligro de la alabanza cuando la cantas pero no la vives? Estás cantándolo pero no lo estás diciendo de hecho y de verdad, y eso a Dios no le agrada. No le agrada. A Él le agrada que le adores en verdad, en espíritu, porque Él es espíritu. Ya lo hemos explicado, pero hoy no me voy a meter en ese tema. Pero a Él le agrada que seas hacedor. Que no hables nada más, sino que lo hagas. Es más, hermanos, ¿entre nosotros no nos agrada lo mismo? ¿Cuántos le dicen a sus mujeres o a sus esposos, te amo, te amo, te amo? Y en la primera, bolas. Decimos, te amo, te amo, te amo, y no. Ay, cómo te quiero, mi amigo del alma, mi amigo. Y cuando el amigo necesita, no le abras, no le abras. Ay, hermanos, ¿cómo? Y el hermano, ¿dónde estará el hermano fulano? Pues es que tiene problemas económicos. Ay, ni le hables, no va diciendo que nos pida. Así somos. Así somos. Eso no dice ahí, ¿verdad? Tenemos que hablar con hechos y verdad. No de palabra. Te amo. Como mismo Señor Jesucristo puso ese hermoso ejemplo cuando dice, cuando tu hermano te pida algo, no le digas Dios te bendiga, voy a orar por ti. Dile cuánto le puedes dar. ¿No dijo el Señor Jesucristo eso? Amén. No, hermanos, tengo una necesidad muy grande. Ay, gloria al Señor, hermano. Voy a orar por usted para que Dios le dé. Ah, ¿y usted no tiene? Pues sí tengo, pero es mío. Hermano, ya les he dicho. No tenemos a veces economías grandes todos. Pero si yo veo un hermano con hambre que tiene 3 días sin comer y yo he comido 3 días bien, pues le doy el cuarto para que él coma aunque yo no coma. Eso es ser un hijo de Dios. Pero si Dios te ha bendecido y te sobra un kilito de frijol, ya no digo dinero, ¿eh? Pues se lo llevo. Pero también no somos adivinos. Si el hermano no dice, oiga, también, eso también es en contra de Dios. No es que nos la pasemos quejando, pero si hay ocasiones que no puedes, ser honesto con tus hermanos en tu congregación. Gloria al Señor, aquí no hemos padecido. Cuando hemos tenido problemas, Dios nos ha sacado. Yo en lo personal lo he vivido. Y cada vez que tenemos necesidades, Dios nos sorprende. Mi esposa es testigo de cómo cada vez que yo tengo un problema muy grande, Dios hace algo que yo no esperaba. Siempre Él me sorprendió. Y siempre le doy gracias. Y aunque no me diera, pero Él hasta ahorita siempre, cada vez que yo he estado en una situación muy compleja, Él de pronto aparece. Y yo le doy gracias por eso. Pero ahí está diciendo algo que de veras nos debería de hacer pensar como hijos de Dios. Vamos al 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Nunca has sentido eso? Yo sí. El corazón nos reprende. Cuando vas a hacer algo, ya como que algo te dice, ¿para dónde vas? ¿Qué traes tú? ¿Qué?
Él sabe todas las cosas. Y Él usa hermanos, personas, hasta los que no se imagina, para que uno no caiga. Pero hay que estar atento. Porque Él es ese Dios, hermanos, que está diciendo ahí. Él es el que sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Dónde está la confianza? En Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿A quién oye Dios para darle cuando le pide? ¿A todos? Por eso me dan risa, hermanos, que creen que le pueden imponer a Dios. Fíjese bien cómo los contextos de la Biblia nos llevan a ver la verdad. Sí, usted le pide a Dios, Él dice que promete. Es que en la Biblia el capítulo tal dice que todo lo que le pidamos en su nombre nos será dado, pero conforme a este. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo se atreve a clamarle a Dios si usted no se porta conforme a Dios? Usted como padre, ¿a cuál hijo va a darle más fácil? ¿Al que hace puro relajo con lo que le da? ¿O al que ve que cuida? ¿O al que ve que está portándose bien? Hasta para que el otro vea, ¿no? Mira, él se porta bien, yo le ayudo. Usted se porta mal, ¿cómo quiere que le ayude? A él le doy 10 pesos. Compra galletas, usted va y se lo come todo en chicles, no nada más. ¿Qué pasó? ¿No hacemos eso los padres? Guarde los mandamientos, es al que Dios escucha. Verso 24 y último. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quieres estar siempre con Dios? Obedece sus mandamientos. Eso es guardarlos. Haz las cosas que Él te enseña, porque Él te está vigilando. Él todo lo sabe. Si tú permaneces en su palabra, porque aquí están los mandamientos, y obedeces lo que Él te enseña, Él está dentro de ti. Y Él sabe tus necesidades antes de que siquiera se las pidas. Por eso Jesucristo, con esa grande sabiduría, dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Ese es el Dios que todo lo sabe. Él sabe si lo estás buscando, Él sabe si realmente lo amas. Y si, hermano, tiene dudas de su amor a Dios, clame más, ore más y conózcalo más. Solo así se puede amar, conociéndolo. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a orar a dar gracias al Señor por tan hermosa palabra. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, tengan reverencia hasta ese Dios que todo lo sabe. Padre, maravilloso, Dios eterno y misericordioso, hoy hemos aprendido, Señor, lo que tal vez ya sabíamos, pero lo habíamos olvidado. Lo que tal vez hemos entendido, pero no hemos querido obedecerlo. Tú todo lo sabes. Tú todo lo sabes. No hay nada que se esconde delante de ti. No hay pensamiento que tú no escuches. Perdónanos, Señor. ¿Qué más te podemos decir sino perdónanos? Ten misericordia de tu pueblo imperfecto y ayúdanos, porque solo con tus fuerzas y a través de tu palabra podemos conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que nos debe de llevar a tener un temor reverente a Él. Porque ¿cómo podremos nosotros siquiera pensar que podemos hacer cosas sin que tú te des cuenta? ¿Cómo podemos pensar que podemos burlarnos de ti cuando tú todo lo sabes? Cuando la palabra todavía no sale de mi boca y tú ya la has escuchado. Oh, qué grande y poderoso eres tú, Señor.
Todo el conocimiento es infinito delante de ti. No hay nada, Señor, que tú no sepas. Por eso debemos de amar y respetarte a ese Dios bíblico que dejó su palabra para conocerle y entender que esta cualidad, este atributo, entender que esta característica es solo tuya. Y nosotros no somos quien para andar pregonando palabras proféticas. Que nosotros no somos quien para decir que tú dijiste cuando no lo escribiste en tu palabra. Que nosotros no somos quien para jactarnos como humanos de que tú hablas cuando tú ya todo lo dejaste escrito. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona a cuánto pastor ha enseñado mal, a cuánto hermano se ha creído ese cuento. Y que busquen al Dios bíblico, cuya profecía dejó escrita para que podamos reflexionar en ella y conocer la verdad que nos hará libres de toda maldad y pecado. Solo en tus manos podremos lograrlo, Señor. Somos débiles, pero no de esa debilidad que nos hace sentir como si fuéramos nada. No, débiles en el sentido de la carne, Señor, de la naturaleza caída. Pero tú prometes fuerzas al cansado. Tú prometes fuerzas a aquel que convive y vive para ti. Tú prometes darnos como a las águilas nuevas alas, Señor, porque tú sabes que te amamos. Que no podemos mentirte. Y si todavía tenemos batallas, Señor, ayúdenos. Arranque de raíz toda situación de engaño, toda situación de rencor, de odio, de tristeza mal infundada, de temor mal infundado. ¿Cómo hemos de temer a todos si nadie puede hacer nada si tú no lo permites? El único temor es a ti, al que puede condenar nuestra alma. Y tú nos tomaste desde el vientre de nuestra madre para ser tus siervos, tu nación santa, tu pueblo escogido. Tú pagaste el precio, Señor, para que lleváramos al mundo tus virtudes y conozcan al verdadero Dios, al Dios bíblico que sigue haciendo milagros, sí, que sigue cuidando a su gente, sí, pero que debemos de tener un temor muy reverente, porque tú eres justo. Gracias por fijarte en nosotros, en esta manada pequeña, en esta congregación, Señor, que tú pusiste porque tú quisiste que así fuera. En tus manos, pues, Señor, clamamos por todas las congregaciones de todo el mundo, para que la verdad del Evangelio sea predicada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.